Y estamos, hermano, en su casa para recibir el alimento que necesitamos. Amén, el alimento. ¿Cuántos vienen con hambre de Dios? Amén, tenemos hambre de Dios. Así que, así como el alimento natural que usted y yo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos nuestro alimento espiritual. ¿Cómo, cómo reacciona su cuerpo, hermano? Hermana, ¿cómo reacciona su cuerpo cuando usted no come por 3 días? Dígame usted, participe conmigo. ¿Cómo reacciona su cuerpo cuando usted no ha comido en 3 días? No ha tomado ni una gota de agua, nada. Aunque se debilita, ¿y qué más? ¿Cómo reacciona su cuerpo? Pero, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo cuando no hemos comido por 3 días? Uno nos sentimos debilitados, otros nos sentimos mareados, otros nos sentimos que estamos viendo estrellitas, otros hermanos sentimos como que vamos a caer. Sí, sí, ¿no? Físicamente, ¿verdad? Se debilita el cerebro. Y entonces ya no caminamos derecho. Nos vamos, hermano, como que estuviera embriagado, camina así, dice, estará borracho. No, es que no ha comido en 3 días y el cuerpo lo resiente, ¿verdad que sí? Espiritualmente es igual. Cuando usted y yo no nos alimentamos espiritualmente, hermano, estamos mareados, estamos desubicados, no sabemos lo que el Señor dijo. No sabemos lo que el Señor nos tenía preparado ese día, el alimento que Dios traía. Y estamos a veces atrasados. Porque dice de que, miren, porque la palabra nos dice que nos congreguemos, que nos reunamos, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque de una u otra manera Dios va a traer una palabra para ti. Entonces, cuando nos alimentamos espiritualmente, nosotros estamos, hermano, fortalecidos. Nos vamos, hermano, y caminamos derechos y estamos listos para la batalla, para lo que nos espera. Porque hay un alimento espiritual que nos fortalece. Entonces, eso es lo mismo que pasa, hermano, cuando alguien no se alimenta espiritualmente, pasan semanas, hermano, semanas, y usted lo va a ver en su vida. Usted puede ver en la vida de esa persona que está hablando espiritualmente, hermano, está mareado, está caminando medio raro, porque dice, ¿cómo es posible que tú estés haciendo estas cosas? Si tú eres cristiano, cristiano, porque ya está caminando raro, se está yendo por otro lado, está hablando cosas que no van. Por eso es importante, hermano, el alimento espiritual, ¿verdad? Y nosotros tenemos hambre de Dios y queremos que Dios nos hable. ¿Verdad? Aunque a veces, hermano, nos exhorte fuerte el Señor, pero queremos que Dios nos hable. Vamos para esto, hermano, no quiero tomar mucho tiempo, hermano. Eh, Voy a ser breve con la ayuda del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a estar en el versículo 2. Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 8 y versículo 3 en adelante, perdón. Cuando usted lo tenga me dice amén. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8. Juan, ¿lo tiene conmigo? ¿Las hojas las tiene? Juan 8, Juan 8, capítulo 3, y leemos la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Versículo 3 en adelante. Dice así: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto, probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo:
El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Gloria sea al nombre de nuestro Señor. Estos versos, esto que se relata aquí, es algo muy conocido, hermano, por mucha gente, ¿verdad? Se ha predicado bastante sobre ello. Hay mucho que hablar sobre acá. Pero vemos en esta escena, vemos en lo que hemos leído, vemos a Jesús, vemos a los fariseos y vemos a una mujer, hermano, está en esa condición. Pero hoy, hermano, yo quiero preguntarle a usted. Yo quiero preguntarle a usted y que usted me conteste. Que usted, hermano, abiertamente, usted me conteste la pregunta que le hago, porque es importante esto. En alguna ocasión de su caminar con el Señor lo ha defendido de acusaciones. ¿Lo ha defendido el Señor en acusaciones que se levantan contra usted? En este caso, ¿por qué le digo esto? Porque a veces el hombre sin Cristo, y eso incluye la mujer, es sin misericordia, ¿verdad? El religioso, más que todo, ¿verdad? Aquí los escribas, sin misericordia. Claro que la ley decía que esa mujer debía de morir, pero ahí estaba la gracia de Dios, Cristo Jesús. Entonces, hermano, estos hombres querían, ¿verdad?, probar y que al Señor, ¿verdad?, agarrarlo en algo pero como el Señor sabía, hermano, y Él les dice estas palabras, ¿verdad? Les dice estas palabras: si alguno está, ¿verdad?, libre de pecado. Entonces, yo quiero ir con usted en este tiempo que Dios nos permite exponer esta palabra. Hermano, quiero llevarlo a usted hoy, porque hoy queremos hablar lo que Jesús dijo: ni yo te condeno. Jesús lo dijo: ni yo te condeno. Y en lo que yo quiero enfocarme hoy, mi amado hermano, después de leer esta escritura, vamos a volver a ella, es que hay hombres y mujeres que nos están oyendo en este momento, los que estamos aquí y los que nos van a oír, hombres y mujeres que se sienten o no se sienten, sino que son por años, por mucho tiempo, traen acusaciones en su vida, traen culpas en su vida, traen condenaciones en su vida. Y eso no los hace ser libres, y eso no los hace vivir una vida plena en el Señor, y eso no los hace surgir, y eso no los hace avanzar, y eso no los hace llevar a cabo el propósito de Dios, porque hay acusaciones. Y estoy hablando, hermano, de gente que conoce del Evangelio, se siente acusado, trae condenaciones, trae culpas en lo más profundo de su corazón. Y hoy la palabra que Dios nos dice: el gran yo soy, el Rey de reyes y Señor de señores, que estaba en ese tiempo con estos religiosos. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Hoy el Señor te dice a ti: ni yo te condeno. ¿Por qué quieres seguir en esa condición?
Porque así le dijo el Señor a la mujer esta, porque según la ley debía de morir. Pero el Señor, su gran misericordia, dijo, ni yo te condeno, mujer. Vete y no peques más. Hermano, hay creyentes, hay hombres aún de Dios que se sienten con esa culpa, hermano, que es una carga terrible. Y el enemigo los acusa, y hermanos se sienten en esa condición que no pueden, hermanos, sienten que están en una cárcel. ¿Qué hubiera sido de esta mujer si no hubiera estado Jesús ahí? ¿Qué hubiera sido de esta mujer si, hermano, no aparece en esta escena Cristo? La hubieran apedreado, la hubieran matado, porque la encontraron en el hecho mismo de pecado. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué solo la mujer? Hermano, participe conmigo. Piense conmigo. ¿Por qué solo la mujer? ¿Por qué llevaron a la mujer? Cuando hay un adulterio hay un hombre y una mujer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Los dos deben de morir, según la ley. Los dos deben de ser apedreados, según la ley. La ley no había misericordia. La ley, hermano, era ojo por ojo y diente por diente. O sea, la ley era severa. Si un hijo era rebelde con su padre y era borracho, debía de morir. No había. Entonces, vemos aquí que no había misericordia. Entonces, aquí nos enseña el Señor. Nos enseña el Señor, nos dice el Señor. Hermano, ¿en qué condición estamos? La mujer fue llevada porque en aquel tiempo la mujer, a pesar de la ley, la mujer era un cero a la izquierda. Por eso es que era castigada más pronto que el hombre. Gloria a Dios. El tiempo que el Señor vino en su ministerio, vino a hacer valer a la mujer. ¿Verdad? Como dice. Porque aún ahora en este tiempo, allá en esos lugares, en el Medio Oriente, usted lo puede ver. Aún la mujer, hermano, es un cero a la izquierda. El hombre va adelante y la mujer va atrás, pero le tienen que poner una capa, hermano, que le cubra la cara, que solo saque los ojos. Allá, hermano, aún todavía. Entonces, Jesús, el que podía condenar, Jesús el que podía decir, confirmar lo que la ley decía, porque sí la ley lo decía. Hubiera dicho Jesús, sí, es cierto, la ley lo dice así, por lo tanto esta mujer tiene que morir. Pero Dios, el Señor ahí está mostrando, hermano, una nueva dispensación, que era su gracia, que era su grande amor. Hermano, dice la Biblia que nosotros, aún siendo enemigos de Él mostró su misericordia. Siendo aún sus enemigos, nos amó. Entonces, ciertamente hay mucho que hablar sobre esto. La mujer no valía nada, el Señor le vino a dar el valor que la mujer merece. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. El que sí la podía condenar, el que sí podía decir, yo te condeno, no lo hizo. Le dijo, vete y no peques más. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que entendamos que a veces hay creyentes, hay cristianos que, hermano, permanecen acomplejados. Permanecen, hermano, como que estuvieran aprisionados, encarcelados. No disfrutan la libertad que hay en Cristo. No se deleita, hermano, en la libertad con la cual Cristo lo hizo libre. No disfruta de la presencia de Dios. Muchas veces tiene temores, miedos, qué sé yo, impedimentos para expresar su gratitud a Dios. ¿Por qué?
Porque probablemente cometió un pecado. Hermano, aquí conmigo, probablemente, hermano, alguien cristiano cometió un pecado o está en pecado. Y eso no lo deja. Sea hombre o sea mujer, vuelve otra vez al pecado. Y por eso es que, hermano, se siente cómodo. No se siente que encaja, no se siente que por lo mismo. Pero hoy Dios te dice, yo quiero quitar esa condenación que tienes. El Señor te dice, hoy quiero yo quitarte esa culpa que tienes. Porque déjeme decirle algo, mi amado hermano. Cuando alguien como nosotros, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos, que nos despojemos de, ¿qué dice? De todo pecado, de todo peso. Dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve. Dice el libro de Hebreos. Entonces, en algún momento alguien cometió pecado. Y en lugar de correr a Cristo, siguió en su pecado. Y en lugar de venir al Señor, siguió dándole rienda suelta a su pecado. Y entonces entra en escena el diablo, el acusador. El acusador entra en escena y dice, no, Dios no te va a perdonar. Ya lo hiciste, ya lo has hecho varias veces. Y no solo se siente, hermano, se siente culpable, sino que se siente condenado. Se siente condenado. Hermano, ¿cómo está una persona? Mire, le voy a descifrar aquí por el tiempo. Pero ¿cómo está una persona en una condición de culpabilidad? ¿Cómo está una persona en una condición de condenado? ¿Cómo está una persona en condición de acusado? ¿Cómo se siente usted, mi hermano, cuando lo acusan de algo que es falso? Algunos se sienten tranquilos porque dicen que digan lo que digan, yo no he hecho nada. Me acusan, ¿verdad? Y son cosas delicadas. Dice, a mí me acusan de que yo cometí inmoralidad sexual. Que digan lo que digan, pero es mentira. Pero ¿cómo se siente otros hermanos? ¿Cómo se sienten? Aunque sea falso, se sienten mal, se sienten incómodos. Quisieran ir a arreglar la situación o confrontar a la persona. Entonces, la condición en que se encuentra, hermano, esta persona, sea hombre o sea mujer. Por eso, qué maravilloso, hermano, qué lindo es cuando se oyen esas palabras que salen de la boca del maestro y le dicen, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Mire, esa mujer, hermano, ahí permanecía callada, ahí permanecía, hermano, prácticamente, hermano, a lo que estos hombres querían hacer con ella. Pero la llevaron a Cristo. Entonces hay mucho que hablar sobre esto. Pero yo me quiero enfocar, hermano, en esto. De que hay muchos que se sienten culpables. Se sienten acusados o están en esa condición, pero no quieren salir de ahí. ¿Por qué? Porque tanta es la acusación o la condenación del diablo que dicen, no, yo sé que el Señor me perdona, pero ya lo he hecho varias veces y yo creo que mejor así me voy a quedar. Eso es lo peor que puede pasar. Evangelizando a una persona, a una muchacha estudiada, preparada, evangelizándola en cierto lugar, hermano, de una oficina, y hablándole del evangelio, se burlaba, se reía y todo. Pero un día, hablándole, hermano, estábamos trabajando, le hablé del evangelio. ¿Por qué le quiero contar esto? Por lo que estoy hablando. Le digo, Cristo lo pagó todo por ti. Solo toma una decisión de rendirle tu vida a Cristo. No tienes que cambiar para venir a Cristo. No tienes que hacer nada más que rendirle tu corazón. Y cuando ya confronté a esta persona como de unos 29, 30 años, me sorprendió lo que me dijo. Me dice, oye William, me dice,
Lo que tú me dices se oye fácil, lo que tú me dices se oye fácil, dijo, pero experimentarlo es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a contar, me dijo. Porque yo se sentía condenada, acusada y culpable. ¿Por qué? Me dijo, porque yo pienso, me dijo, que Dios a mí no me va a perdonar. Dios no me va a perdonar. ¿Pero por qué dices eso? Porque me dijo, ¿sabe por qué se sentía acusada y condenada? Porque había abortado 3 veces. Me dijo, y yo me siento tan mal, me dijo. Ahora me arrepiento de haber hecho eso, William, me dice. Pero ¿sabes qué? Le dije, aún que hayas hecho todo eso, el Señor te hace libre, porque lo has hecho en ignorancia. Lo hiciste, lo has hecho en ignorancia, pero si tú vienes hoy, el Señor es amplio en perdonarte. Y ahí esas palabras, ni yo te condeno. ¿Tú crees? Me dijo que es claro, porque la palabra lo dice. Entonces, solo por contarle algo, hay gente, hermano, que trae culpabilidad del pasado, trae condenación y, hermano, mueren en esa condición. Entonces hoy, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermano, cuando usted le ha fallado al Señor, cuando usted ha pecado, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien? No, se siente acusado. Se siente culpable, se siente mal y qué horrible es estar así, hermano, qué horrible es estar así. Y el enemigo que no descansa, el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando la persona camina y sigue en esa condición, tarde o temprano, su vida espiritual o aún su vida física, hermano, va a pagar las consecuencias. Pero hoy Dios, a través de su palabra, nos trae buenas noticias. Alguien, hermano, que acarrea acusaciones del pasado. Alguien, hermano, levantó un falso de alguien. Alguien difamó a una persona. ¿Y sabe qué? Cuando la difamó, cuando habló mal de él, ahora se ven las consecuencias. Y dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué abrí mi boca? ¿Por qué dije eso? Se siente culpable. Y entonces, en lugar de buscar la ayuda de parte de Dios, ¿sabe qué hace? Se quedan en esa condición. Se quedan en esa condición. Y ahí es donde el enemigo de nuestras almas aprovecha. Y empieza, hermano, mejor húndete en tu pecado. Sigue lo que es. No se, hermano, no se lo dice literalmente, pero el diablo sabe cómo tira los dardos encendidos. Hermano, es importante esto, es importante ver esto. Vuelvo y repito, hay mucho de qué hablar de aquí sobre de esto, porque me podían meter más en otras cosas, hermano. Por ejemplo, alguien ha cometido inmoralidad sexual. Alguien, hermano, que abandonó a sus hijos. Prefirió, hablando de gente que conoce de Dios, prefirió al amante y dejó a sus hijos. Y después, hermano, a los años, las acusaciones. Entonces, podemos enumerar, pero yo quiero, hermano, canalizar esto hoy. ¿Cómo es que tú y yo estamos delante de Dios? Hay cosas que te acusan. Hay cosas que te condenan. ¿Te sientes culpable? Si yo le diría a usted hoy, hermano, ¿verdad? Como dice la Biblia, que todos vamos a estar delante de Dios, vamos a comparecer delante de Él. ¿Cómo estamos hoy? Si, Señor, estoy listo para comparecer delante de ti. ¿No tienes culpa de nada? Sí, me siento culpable. Porque le eché unas mentiras a fulano de tal. Dije esto y lo otro. Hay personas que dañan más, hermano, con su lengua, haciendo cosas. Hermano, metiendo cizaña. Y después dice, era una broma lo que yo hice. No. Broma es para que tú hagas reír a la otra persona, sanamente, ¿sí o no? Pero meter cizaña no es broma.
levantar un falso contra aquel hermano o la hermana, eso es, hermano, eso es pecado. Hay gente que en su imaginación están imaginando y dicen, yo pienso que la hermana se está metiendo con aquel hombre. Fíjese las cosas que hacen. Usted sabe que es un gran peligro eso. Y después dice, no, yo nomás lo dije así por así. Y después, cuando van delante de Dios, no pueden ni levantar las manos. Cuando se presenta delante de Dios, le dice, hermano, adore a Dios. Hermano, levante un cántico a Dios. No puede. Se siente atado, ligado, amordazado por lo que ha hecho. Entonces, acuérdese que el enemigo siempre nos está acusando delante de Dios. Siempre cualquier cosa, hermano. Ahí va. El diablo es especialista en eso. Y a veces dice, mira, ahí va tu hija. Ahí va tu hija que dice que es cristiana, pero todavía se empina la botella. Le gusta el guaro, le gusta el trago todavía. Y es tu hija. Pues, hermano, el diablo no tiene misericordia, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros como pueblo de Dios, aquí vemos la escena. La pregunta es, hermano, ¿cómo usted y yo respondemos cuando alguien ha pecado delante de Dios? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Cuál es nuestro proceder? Pedirle perdón. Hermano, aquí con temor de Dios se lo digo. Con temor del Señor se lo digo, hermano. Con temor de Dios se lo digo. Pero hay muchos siervos de Dios, hombres de Dios, hombres genuinos de Dios, hermano, que dan ganas de llorar. Hombres genuinos de Dios que pecaron, cometieron pecados de inmoralidad. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Vuelvo y repito, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? Como estos fariseos. Y eso que es pastor, que predicaba la palabra de Dios. Si él pecó, imagínense nosotros. Hay gente que así se pone. Y uno se da cuenta de su condición espiritual. Se da uno cuenta y dice, en lo que tú hablaste ya me di cuenta de tu condición espiritual que tienes. No tienes misericordia. Le estás echando más leña al fuego. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a otro? ¿Quiénes somos nosotros para dictar juicio contra otro? Dice el Señor, si cayó delante de Dios, delante de su Señor. Pero hay otros hombres y mujeres temerosas de Dios, que cuando ven, hermano, que un ministro, un siervo de Dios pecó y está comprobado, ¿sabe qué hacen? Se van delante de Dios a llorar. Se van delante de Dios a llorar. Y decir, Señor, ten misericordia. Señor, te pido que tú lo restaures. Señor, te ruego, si es un hombre que tú lo usas, Señor, yo sé que falló, pero es delante de ti, Señor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Vamos a ser como los fariseos? ¿Que vamos a estar listos como la piedra ahí? Cuando un hermano falla, cuando un hermano ya no se congregó y está en el pecado, ¿qué hacemos? ¿Estamos con la piedra en mano? ¿Estamos así? ¿Qué dice usted? Así casi la mayoría de cristianos están, hombres, a veces sin misericordia. A veces miran, hermano, que aquella hermana que antes amaba al Señor, le servía, adoraba a Dios, estaba, y hoy, hermano, está alejada hoy. En lugar de tener un pandero en su mano alabando a Dios, tiene una cerveza. Y cuando la ve, dice, ya sabía yo que esta era una hija del diablo. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo vamos a hacer eso si el único que puede condenar es el Señor? El Consejo Apostólico en Gálatas dice, si yo veo a mi hermano caído, mi hermano que ha pecado, que vaya con un espíritu restaurador, hermano, y lo restaure.
Porque no vaya a ser que yo voy a estar en esa condición, pero eso muy poco se ve. Por eso esta palabra, hermano, me impactó en mi interior, en mi corazón. Ni yo te condeno, dijo Jesús. Lo dijo el gran yo soy. Lo dijo el que puede mandar, hermano, su alma y su cuerpo al infierno. Dijo, ni yo te condeno. Por eso le decía que este verso, hermano, todo esto es muy conocido, hermano, en el mundo cristiano, aún en el mundo. Se ha predicado mucho de esto. Pero Dios hoy nos enseña, hermano, cómo está nuestra condición. ¿Estás condenando a la gente? Tal vez no con tus palabras, sino tal vez con nuestros hechos. ¿Sabe cómo? Cuando lo ves, hermano, que está el hermano aquel que estuvo un día adorando a Dios y sabes, lo demuestra con tus hechos, de no ir a visitarlo, de no hacerle una llamada, decir, es que me va a rechazar, es que yo no sé cómo. Empezamos con argumentos y excusas baratas. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Aquellos religiosos, hermano, querían que dijera Jesús, sí, es cierto, ¿verdad? Que muera. Pero aquí nos damos cuenta, hermano, la gran misericordia del Señor hacia esta mujer. Entonces, quiero ir con usted. Estamos en ese capítulo. Mire la condición de alguien que se siente, o no solo se siente, sino está en una condición de culpabilidad. ¿Por qué? Porque le ha fallado al Señor, ¿no? Qué sé yo. Pero aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Dice que culpable, una persona que está en condición de culpable, dice, es alguien que ha violado una norma o una ley de Dios, lo que resulta en una condición de pecado. Entonces, ¿quién, hermano, quién de nosotros no hemos violado una norma o una ley de Dios? Hermano, ¿quién de nosotros no? En alguna manera hemos violado una ley la ley del Señor. Por eso la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que todos, hermano, todos pecamos. La Biblia dice, hermano, que nadie diga que no ha pecado, que pecamos, o sea, porque estamos en esta humanidad. A veces lo que Dios nos dice no lo hacemos. Entonces se siente culpable y dice, ay, pude haber ido a visitar a aquella hermana que está en el hospital, pero lo dejé para el tiempo. No fui, me puse a hacer otras cosas y la hermana murió. Me quedé con el deseo nomás. No fui, me siento culpable. Pude haber hecho algo más. Pude haber ido. No lo hice. Entonces, hermano, es importante cómo se siente una persona que está en una condición, hermano, de condenado. Porque esto es lo que quiero enfocarle aquí, ¿verdad? De que a veces muchos hermanos están en una condición de culpabilidad porque violó la ley de Dios. El condenado dice que es una persona, o sea hombre o sea mujer, de que sabe que merece el castigo que tiene que recibir o la pena que va a recibir. Pero ¿cómo llegó a esa condición? Empezó con una culpabilidad. Empezó primero con una acusación. Lo acusaban. ¿Verdad que tú pecaste? Sí. Lo acusaron. Después se sintió culpable por su pecado. Ese es trabajo de Satanás, ¿verdad? Siente culpable. Y por último, condenado. Condenado a decir, no tienes perdón de Dios. Dios no te oye. Ya, olvídate. Olvídate de ir a la iglesia. Olvídate de eso. Ya Dios no te oye. Entonces muchos, hermano, dan por hecho y se abandonan en el pecado. Se pierden, hermano, y mueren en su pecado. Por eso es importante, hermano, ver esta escena. Que el que podía condenar
no condenó. Por eso, hermano, no andemos condenando a medio mundo. Yo sé que usted no lo hace, pero a veces podemos estar condenando a la gente. Hay que ir a predicar la palabra. Hay que declarar la verdad de Dios. A declarar, hermano, que los juicios de Dios, hermano, se están derramando en la tierra. Lo estamos viendo, terremotos, guerras y todo. Son juicios de Dios. No voy a entrar en eso, pero hay naciones, hermano, que le está viniendo juicio de Dios porque no quieren dejar su idolatría. No quieren dejar su idolatría. Tienen sus ídolos por las plazas, por las calles, pero el Dios verdadero no quieren oír nada, su idolatría. Entonces, no vamos a condenar a la gente, pero hay que ir a hablar la verdad de Dios. Entonces, lo único que puede condenar es el Señor. Entonces, es importante que veamos, mire, aquí yo anoté algunos conceptos sobre esto. Por ejemplo, hermano, la definición según la Real Academia Española, un diccionario regular, dice que, hermano, la definición de un culpable dice que tiene culpa de algo, que se le aplica a quienes o quien ha cometido una acción ilícita de manera deliberada y con negligencia de sus deberes. Entonces dice que sabe hacer y puede hacer lo bueno y desde hacer lo malo. Entonces, ¿cómo, hermano, define, hablando en lo secular, a alguien que siente culpable? Entonces, dice que su sinónimo es que es responsable, es un reo. El sinónimo de culpable dice que es un responsable, es un reo, es un infractor y es un convicto. Cuando escuchamos reo, tiene que ver con la palabra de Dios. Dice que hay quienes se hacen reos del infierno por llamarle a su hermano, ¿qué? Raca. O sea, nunca pronuncie usted esa palabra por muy molesto que esté con su hermano. Por muy molesto, porque está en la Biblia. Cuando alguien le dice a un hermano en Cristo, estúpido, dice ahí, hermano, que se hace reo del infierno. Entonces, mire cómo se siente alguien que es culpable. Dice, me siento culpable porque es cierto, yo participé de ese chisme. Es cierto, yo hablé mal de ese hermano. Es cierto, yo desnudé a esa hermana o hermano cuando hablamos. Me siento culpable de esto. Pero no se quede en esa condición de culpable. Vaya y busque a la persona. Vaya y humíllese y reconozca y diga, es cierto, yo soy responsable de lo que hablé y lo que dije. Me arrepiento con todo mi corazón. Porque yo no quiero estar en esa condición de reo. No quiero estar en esto. Entonces es importante. Ni Dios te condena. Por eso lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros vayamos a Él. ¿A dónde llevaron a la mujer? A Cristo. ¿Quiénes? Los religiosos. Lo llevaron a Él. Entonces, ¿a quién tenemos que ir nosotros? A Cristo. Señor, sí es cierto. Por eso la Biblia dice, si tú vienes a mí, dice el Señor, le parafraseo lo que dice la palabra de Dios. Si tú dices, vienes a mí en oración, quieres venir delante de mí, a adorarme, a expresarme tu gratitud, a poner tus peticiones, si sabes primero que tienes algo con tu hermano, ve primero, ponte a cuentas con tu hermano primero. Y después ven a mí. Pero ¿qué pasa? Muchos no lo hacemos. Y entonces, aunque ore, zapatee, brinque y haga lo que haga, no va a pasar nada. Porque, hermano, la palabra de Dios no se puede violar de esa manera. Hay quienes dicen, ya ahora hice esto, pero ¿no te has ido a humillar delante? ¿Y yo por qué voy a ir? Participaste, difamaste, chismeaste, dijiste cosas que no eran. Y ahora te haces de la boca chiquita. Ahora no.
Hay hombres cobardes que difaman a su propio hermano. Líderes que hablan en contra de un hermano. Líderes, estoy hablando de gente, hermano, líderes en iglesias, ancianos, todo lo que sea. Que hablan y difaman, hermano, y después se hacen los que no hicieron nada. Cobardes. Entonces, ¿cree que esa persona va a estar bien? Delante de Dios está, hermano, no está a cuentas. Entonces, mire lo que significa el culpable según la Real Academia Española. ¿Cómo, hermano, la condición de un condenado, siempre, hermano, en esa definición del diccionario de la Real Academia Española, dice que un condenado es uno que está reprobado, es alguien que es maldito, que es excomulgado, que es endemoniado. Mire cómo está eso. Está fuerte. Dice que, hermano, una mezcla compleja de emociones, incluyendo miedo, desesperación, arrepentimiento, rabia y una extraña calma. Esos son los sentimientos encontrados en que se encuentra una persona en esa condición de condenado. ¿Cómo se encuentra alguien que está condenado a muerte? Dice, ¿lo hice? Sí, asesiné tantas personas, asesiné a esa familia, pasaron los años, pero ahora me toca la sentencia de muerte. Quisiera que volver el tiempo atrás para no haberlo hecho. No sé ni por qué lo hice. Estaba bajo la influencia de drogas. Estaba con una ira incontrolable, qué sé yo. Hermano, mire, tiene un encuentro de sentimientos. Entonces, para no llegar a esa condición, el Señor dice, ni yo te condeno, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Dejar de condenar, dejar, hermano, de señalar, dejar, hermano, de ser gente como estos religiosos, hermano. Por eso es de que muchos, hermano, cuando regresan, hermano, regresan nuevamente, se reconcilia con el Señor y, hermano, llega a la iglesia o al lugar donde dio sus primeros pasos y viene. Hay hermanos que lo están recibiendo, hermano, con brazos abiertos. Pero hay hermanos que es triste, hermano. Ajá. Vienes de revolcarte en el mundo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos goles echaste en el mundial? Me dijeron a mí una vez. Mire, qué clase de hermano. Eso es como el hijo pródigo. Cuando volvió, su hermano que estaba en casa empezó a... Señor, ¿por qué? Mira cómo lo recibes. Y fue a derrochar la herencia. Te pidió todo y mira cómo le matas un becerro al más gordo, le das un anillo, le das un beso, haces la fiesta para él. ¿Cómo? Mire cómo se puso ese hermano. Así hay gente en la iglesia religiosa. No entran ni dejan entrar. No se meten con Dios, pasan años y años calentando silla y nunca surgen para Dios. Pero cuando alguien viene, regresa y ya está diciendo, ay, lo que pasa es que es el preferido del pastor. ¿Y a mí cuándo? ¿Cuándo te vas a meter y te vas a decidir de lleno con Dios? El hermano del hijo pródigo le dijo al papá, hijo, pero si todo lo que está aquí es tuyo, no lo has querido disfrutar porque no quieres. Todo esto que está aquí es tuyo. ¿Cómo es posible? Pero es importante, hermano, entender esto. Y voy terminando. La condición de un acusado. 3 cosas que yo quería, hermano, exponer hoy. ¿Verdad? ¿Cómo está la condición, hermano? Alguien que se siente culpable, condenado y acusado. Dice que un acusado es una persona, pues, ¿verdad? Dicho sea de paso, quien se le acusa o señala de algo, atribuyéndole la culpa de una falta, de un delito, de un hecho reprobable. Sinónimo dice que es inculpado, procesado y vuelve a repetir reo y denigrado. Entonces, hermano, si a usted lo acusan o a alguien lo acusan de algo, es mejor que uno, hermano, sea sincero y diga es cierto lo que están diciendo.
Yo hoy me arrepiento delante de Dios. Por eso dice la Biblia que nadie sufra por ladrón, por entrometido y por homicida. Dice la Biblia, el consejo apostólico, Pedro, que nadie sufra por homicida, por ladrón o por entrometido. O sea, entrometido es que está sudando calenturas ajenas. A veces, hermano, está en problema, Alex, hermana, lo que hay con la hermana hay conmigo. ¿Qué le pasa a usted? No se meta, hermano, este problema no es con usted. No, es que mi mejor hermana. ¿Y a usted qué? No sufra por entrometido. Entonces, concluyo con esto, mi amado hermano. El Señor dice, ni yo te condeno. Son situaciones en las cuales, hablando en general, mucha gente, hermano, muchas personas, mucho pueblo de Dios vive condenado, vive acusado, porque no, hermano, corre a Cristo, corre a Cristo. Es importante. Por eso es que muchos se van, hermano, y se hunden en su pecado, porque no quieren ir a Cristo, hermano. Fallaste. El diablo lo único que va a hacer es acusarte. La gente te va a señalar, ve a Cristo, corre a Cristo. Pero no lo hace. Entonces, ¿habrán cosas que lo acusen a usted y a mí en esta hora, hermano? Que lo acuse el enemigo. Porque la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Cristo murió por ellos. Ni yo te condeno. Cristo no te acusa. Entonces, ¿por qué no vamos a Él? ¿Por qué cristianos que quieren seguir en su pecado? Quieren seguir en esa condición. Cuando el Señor le está diciendo, ni yo te condeno, sé libre. Ya no vuelvas a pecar en eso. Por eso, hermano, aquellos hombres grandes y pequeños, ¿se imagina cómo puede ser eso? Que lo que los hijos, los hermanos ven de los padres, eso lo imitan. Si los padres, hermanos, son de aquellos, en este caso los fariseos, todos iban con piedra. Entonces, es importante, mi amado hermano, que no vivamos, no caminemos acusados, porque no vamos a llegar muy lejos. Que no caminemos, hermano, con esa culpa. Ya, se libre de ello. Se libre. ¿Usted cree que hay culpas que queden marcadas en la vida de alguien? Dígame usted. Hermano, ¿hay culpas que quedan marcadas en uno o no? ¿Ah? No, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Ok, le voy a poner un ejemplo. Hay culpas que quedan marcadas en uno. Es como cuando un hijo le levantó la mano al padre o a la madre y le pegó. Esas son cosas que lleva marcada al hijo, hermano. Si no se arrepiente, sus días le van a ser acortados. Porque la Biblia dice, honra padre y madre para que tengas largos días sobre la tierra. ¿Por qué cree que tanto joven muere a la flor de su juventud? En muchos países, hermano. En muchos países, la mayoría de personas que mueren no son las personas mayores, son jóvenes, 16 años, 14 años, 20 años, 25 años. ¿Por qué? Porque han violado el primer mandamiento de no honrar a padre y madre. Y hoy, usted ve en muchos países, jovencitos de 15, 20 años, siendo sicarios, yéndole a quitar la vida a otro. Te vamos a dar tanto y ve a hacerlo. Y no, hermano, no se dan cuenta que hay una ley que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, son culpas que se traen a veces. Dice, yo cuánto me arrepiento de haberle gritado a mi madre. Por eso hay, hermano, culpas que vienen arraigadas. Pero el Señor dice, ni yo te condeno, sé libre de eso. Sé libre de eso. Entonces, mis amados hermanos, disfrutemos la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Disfruta, expresa tu libertad ante el Señor. Porque a veces dice, hermano, yo soy libre, dice. Pero no se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado. Entonces, es importante, hermano, que nosotros
¿verdad? Caminemos derecho. Es importante, hermano, en estas palabras que a mí me impactó en esta mañana. Que Jesús le dice aquí, hermano, termino con esto. En el versículo 8. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír esto, se fueron, retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Una vez más, enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces, esa es la palabra que Dios nos dice hoy a nosotros, hermano. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vuelvo y repito. Pueden haber cosas que tú vengas arrastrando de muchos años atrás y te sientas acusado y culpable por eso. Alguien puede decir: yo soy culpable de que mi hermana se haya divorciado del hombre porque yo le metí una mentira diciéndole que lo vi con otra mujer allá. Hermano, eso sucede. Yo soy culpable de que mi sobrina odie a su madre. ¿Por qué? Porque yo le dije que ella era una cualquiera y que se había metido con más hombres y que la había abandonado. Entonces Dios te dice: ven a mí. Yo puedo enlistar muchas cosas, hermano. Y hay gente que tanta es su culpa, tanto es su acusación, que se quitan la vida. Este muchacho supuestamente quiso hacerle una broma a su amigo. No le estoy contando una anécdota, es un testimonio, es una historia real. Le quiso jugar una broma a su amigo. Él trabajaba en cierto lugar, la esposa trabajaba allá en la fábrica, él trabajaba en un lugar, y este disque amigo le hizo una broma a él y le dijo: oye, vi a tu mujer que se metió al hotel con un hombre. ¿Cómo así? Le dijo: sí. ¿No está en la fábrica? No, estaba en un hotel con un hombre. Entonces este muchacho dejó su trabajo airado y enojado por lo que le dijo este disque amigo, y llegó a casa, llegó al apartamento él, y solo estaba esperando a la muchacha, a su esposa. Tenían 2 niños. Y cuando ella entró contenta y alegre, 2 balazos le dio, la mató. Y sucedió, hermano, en este valle. Y él se quiso quitar la vida, trató, pero no murió. Se recuperó y hoy tiene una condenación de por vida. Y el disque amigo le dijo: era una broma que te jugué. Mire cómo el peligro. Hay gente que, hermano, lleva esa culpa, lleva esa condenación y dice: yo no sé, Señor, por qué me siento así. Ve a Cristo, ve que el Señor te arranque eso, ve y busca a la persona. Hermano, ¿y qué pasó? Niños huérfanos, la muchacha al cementerio, todo era una vil mentira. Entonces, hermano, es importante que entendamos que el Señor dice: ni yo te condeno, no importa lo que hayas hecho. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hay mucho que hablar sobre esto, Padre Santo. Pero hoy tu palabra ha sido expuesta, Padre Santo. Nosotros, Señor, en este caminar llevamos o vivimos situaciones, Señor. A veces cargamos con situaciones que no deberíamos estar cargando. Llevamos, Señor, ciertas acusaciones del pasado, que antes mi vida era esto, mi vida era, puede decir aquella mujer, mi vida fue de la vida alegre, fue mi vida, pero eso fue el pasado. Ya el Señor te perdonó y Él enterró todo en lo profundo de la mar. Eso fue el pasado.
porque solo el diablo recuerda el pasado. Pero nosotros, Señor, hoy nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Si tú, Señor, el gran yo soy, le dijiste a aquella mujer que estaba a punto de morir, Señor, en esa condición, Padre, que lo iba a llevar a cabo aquella multitud, tú le dijiste, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy eso quiere decirle a muchos hoy de tus hijos y de tus hijas, que por las cuales se alejan, por las cuales, Señor, no quieren nuevamente, Señor, venir a ti porque se sienten acusados, condenados, avergonzados. Pero tú no los echas fuera, Señor. Tú no le echas nada en cara a aquel hombre, a aquella mujer que viene arrepentido, como el hijo pródigo, Señor. Volvió a casa, volvió en sí, dijo, iré a mi casa y diré, Señor, le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él y que no soy digno de llamarme su hijo, que me haga como uno de sus siervos. Esa es la actitud que debemos de tomar, hermano. Esa es la actitud que debemos de tomar. Si tú, hermano, has hecho algo y hoy, hermano, a través de esta palabra Dios te habla, hermano, tomemos acción y decir, Señor, no voy a permanecer en esa condición. No voy a permanecer, aunque tal vez no acepte mi perdón, pero yo voy a buscar a esa persona, voy a humillarme, Señor, porque tú lo dices, Señor, ya no quiero vivir en esta condición, yo no quiero ser, Señor, un reo, yo no quiero vivir, Señor, toda mi vida con esta acusación. Hay muchas cosas que están pasando, Padre. Alguien fue cómplice del pecado de otro. Sabía que estaba cometiendo un pecado de inmoralidad. Se hizo cómplice. Y hoy tal vez te acusas y dices, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no lo denuncié? Por eso hoy el Señor, hermano, nos ha hablado. Tú que te sientes acusado por el diablo. Tú que el diablo te ha dicho que no vales nada, que no sirves para nada, que muchas veces aún usa a los hombres o a personas para menospreciarte, para hacerte de lo peor. Déjame decirte que hay un Cristo maravilloso que te dice que ni yo te condeno. No importa, tú puedes decir, es que hice esto, mi pecado es tan grande. No importa, Cristo te dice, ni yo te condeno. Así como el Padre también dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios quería auxiliarlo, Dios quería restaurar a Caín. Caín, la sangre de tu hermano clama. Dios hablando a Caín. Dios sabía lo que había hecho con su hermano, pero Dios quería que él abriera su corazón y dijera lo que había dicho. Tercera vez le dice, Caín, el pecado está a la puerta. Te puedes enseñorear de él, pero Caín no quiso. Y entonces le dijo, maldito serás. Por eso hay un proverbio que dice, y se oye en muchos lugares, este es el judío errante. De ahí sales. Hoy, hermano, muchos pueden decir, él fue cristiano un tiempo. Ella fue cristiana y mira cómo anda. Mira cómo está. Hoy se ríen, hoy se burlan. Pero el Señor le dice, ven a mí, te quito tu culpa, te quito tu afrenta. No importa lo que digan los hombres. Por eso, hermano, atendamos a lo que el Señor dice, ni yo te condeno. Sea lo que sea, sé libre. Levanta tus manos ahí donde estás, hermano. Abre tus labios, dile al Señor en esta hora, dile al Señor. Señor bendito, no quiero caer como aquellos fariseos religiosos que condenaban a esa mujer. Así hay muchos religiosos dentro de las iglesias. Nomás están esperando cuando alguien falla, cuando alguien peca, para señalarlo y condenarlo. Y en lugar de restaurarlo, aquel hermano, aquella hermana, mejor se va. Se va al mundo, se va, hermano, a la destrucción. Pero nosotros hoy el Señor nos dice, hermano, que Él solo tiene, Él es el único que tiene la autoridad para condenar. Él es el único que tiene la autoridad para perdonar los pecados. Cristo Jesús. Por eso hoy, Padre,
en el nombre de Jesús, que darnos entrañas de misericordia. Entrañas de misericordia cuando veamos a aquel que vuelve a casa, Señor, a hacer fiesta, llorar con él o con ella y decirle bienvenido, bienvenido, bienvenida. Porque tenemos misericordia, no condenarlos más, no hundirlos más. Por eso es importante que el Señor nos dice a través de su palabra que si estás pasando en alguna condición de esas, Cristo, y te hablo del Cristo resucitado, no el Cristo que se quedó colgado de una cruz. Te estoy hablando del Cristo que venció la muerte, venció al diablo y venció al sepulcro. Ese Cristo glorioso te hablo. Él tiene el poder para restaurarte, para sanarte. Donde quiera que estés, sé libre de esa condenación. Ya no te acuses más, ya no te condenes. Sé libre porque el Señor te dice, ni yo te condeno. En el nombre de Cristo Jesús. Ahí con tus manos en alto, dile, Señor, gracias. Gracias. Levanta tus manos un momento. Le decimos al Señor en esta hora, con todo nuestro corazón, canta conmigo. Ya para que has despedido, le decimos al Señor, con todo nuestro corazón, misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia, la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad. Y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad. Y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Démosle gracias a Cristo en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este alimento a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque queremos comprender y entender más, Señor, lo que es misericordia, Padre. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio, Señor. Y tu palabra dice que habrá juicio sin misericordia al que no mostró misericordia. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a mis hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos estado acá. Los que han recibido por este medio, los bendecimos. Allá donde se encuentren, les amamos. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Que todos sean bendecidos a través de la palabra. La Iglesia de Cristo